La organización y estructura de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado se organiza según principios clave, como la descentralización y desconcentración funcional y territorial, lo que le permite actuar de manera eficiente y distribuida. Esta administración se divide en tres grandes áreas: organización central, organización territorial y administración en el exterior. La organización central incluye los ministerios y los servicios comunes, y se estructura en órganos superiores, ministros y secretarios de Estado, y órganos directivos, subsecretarios, secretarios generales, directores generales y subdirectores generales. Los órganos superiores definen los planes de acción, mientras que los órganos directivos se encargan de su desarrollo y ejecución. En la organización territorial, los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y los subdelegados del gobierno en las provincias son los órganos directivos. Y en el exterior, los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales asumen funciones similares. Las unidades administrativas forman la base de esta estructura, agrupando puestos de trabajo bajo una jefatura común, y son las responsables de ejecutar las tareas asignadas de forma eficiente. La Administración General del Estado se organiza en la Presidencia del Gobierno y en los ministerios, cada uno encargado de uno o varios sectores de actividad administrativa que son funcionalmente homogéneos. Los ministerios están bajo la dirección de los ministros, quienes son los jefes superiores del departamento y tienen responsabilidad sobre la gestión y el funcionamiento del mismo. Los ministerios pueden contar con secretarías de Estado y secretarías generales para gestionar áreas específicas. Además, siempre disponen de una subsecretaría, que se encarga de los servicios comunes, y de una secretaría general técnica bajo la subsecretaría. Dentro de los ministerios, las direcciones generales gestionan una o varias áreas de actividad, y se subdividen en subdirecciones generales, encargadas de distribuir competencias y asignar responsabilidades. Los ministros tienen un papel fundamental en la dirección del ministerio, con funciones que incluyen: fijar objetivos y aprobar planes de actuación del ministerio, gestionar los presupuestos del ministerio y sus organismos públicos dependientes, evaluar y controlar la ejecución de los planes y la actuación de los órganos directivos, nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos, mantener relaciones con las comunidades autónomas y convocar conferencias sectoriales para coordinar acciones, ejercer la potestad reglamentaria, es decir, dictar normas dentro de sus competencias. Además, los ministros son responsables de la celebración de contratos y convenios, de la administración de los créditos presupuestarios, y de la resolución de recursos administrativos que se presenten en su ámbito. En resumen, los ministros dirigen sus departamentos, fijan objetivos, gestionan recursos y personal, y mantienen la coordinación con otros organismos y administraciones para asegurar un funcionamiento eficiente del Estado. Los secretarios de Estado son responsables de ejecutar la acción del gobierno en un sector específico de actividad. Actúan bajo la dirección del ministro y pueden representar a éste en cuestiones que caen dentro de sus competencias, incluidas aquellas de carácter internacional. Sus funciones principales incluyen: dirigir y coordinar las secretarías y direcciones generales que dependen de ellos, asegurándose de que se cumplen los objetivos fijados por el ministro. Ejercer competencias sobre el área administrativa asignada, ya sea por ley o por delegación del ministro. Supervisar y controlar la ejecución de los proyectos, emitiendo instrucciones a los órganos bajo su responsabilidad. Nombrar y separar a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. Mantener relaciones con las comunidades autónomas, en función de las competencias de su ámbito. Celebrar contratos y convenios en asuntos relacionados con su secretaría, y conceder subvenciones dentro de los límites establecidos. Administrar los créditos presupuestarios asignados a su área, aprobando y comprometiendo gastos. En resumen, los secretarios de Estado tienen una función clave en la dirección, coordinación y ejecución de las políticas y actividades de su área, respondiendo directamente ante el ministro. Los subsecretarios son los representantes ordinarios de los ministerios y tienen un papel clave en la gestión de los servicios comunes. Sus responsabilidades incluyen apoyar a los órganos superiores, dirigir los servicios comunes, coordinar y supervisar la ejecución de las políticas ministeriales, y garantizar que el ministerio funcione de manera eficiente. Algunas de sus funciones más relevantes son: asesorar técnicamente al ministro en la planificación y en la toma de decisiones. Controlar la eficacia del ministerio y sus organismos públicos, colaborando en la mejora de la gestión y los métodos de trabajo. Dirigir los servicios comunes y proponer medidas de organización que optimicen el funcionamiento del ministerio. Gestionar el personal, incluyendo la convocatoria de pruebas selectivas y concursos, así como ejercer la potestad disciplinaria en caso de faltas graves. Administrar los créditos presupuestarios asignados a la subsecretaría, aprobando gastos y gestionando modificaciones presupuestarias.
Supervisar la actividad de los órganos directivos bajo su mando, incluyendo la Secretaría General Técnica. En resumen, los subsecretarios aseguran que los ministerios operen de manera coordinada y eficiente, gestionando los recursos, personal y presupuestos, y apoyando al ministro en todas las áreas clave de la administración. Los secretarios generales son responsables de dirigir un sector específico de la actividad administrativa dentro de un ministerio. Sus competencias están definidas por el Real Decreto que regula la estructura del ministerio en cuestión. Como altos cargos, tienen la misión de coordinar y supervisar los órganos dependientes de su área, asegurando la correcta ejecución de las políticas y acciones bajo su responsabilidad. Deben contar con una categoría equivalente a la de subsecretario y son nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro o del presidente del Gobierno. Para ocupar este cargo se requiere una cualificación y experiencia notable en gestión pública o privada, cumpliendo además con los criterios de idoneidad establecidos por la ley. En resumen, los secretarios generales juegan un papel clave en la organización y dirección de áreas específicas dentro de los ministerios, garantizando una gestión eficaz y eficiente en su ámbito de competencia. Los secretarios generales técnicos son responsables de gestionar los servicios comunes de un ministerio, bajo la supervisión directa del subsecretario. Entre sus funciones principales se encuentran la producción normativa, la asistencia jurídica y la gestión de publicaciones del ministerio. Tienen la categoría de director general y son nombrados y separados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio correspondiente. Los nombramientos deben realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, comunidades autónomas o entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, cumpliendo además los requisitos de idoneidad establecidos por la Ley Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En resumen, los secretarios generales técnicos son piezas clave en la gestión normativa y jurídica de los ministerios, asegurando el buen funcionamiento de sus servicios comunes. Los directores generales son responsables de gestionar una o varias áreas de actividad dentro de un ministerio. Su función principal es proponer proyectos que permitan alcanzar los objetivos fijados por el ministro, supervisar su ejecución y garantizar que se cumplan adecuadamente. Entre sus tareas más importantes destacan: proponer proyectos y dirigir su ejecución para cumplir los objetivos del ministerio. Ejercer las competencias asignadas a su dirección general y gestionar aquellas que les sean delegadas. Supervisar la gestión diaria, asegurando el buen funcionamiento de las unidades y del personal a su cargo. Los directores generales son nombrados y separados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio o del presidente del Gobierno. Generalmente deben ser funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, aunque en casos excepcionales se puede designar a una persona sin esta condición, siempre que se justifique debidamente. En resumen, los directores generales son responsables de coordinar y supervisar áreas clave dentro de los ministerios, asegurando que las políticas y planes del gobierno se implementen eficazmente. Los subdirectores generales son responsables de ejecutar proyectos, objetivos o actividades asignados bajo la supervisión de un director general o del titular del órgano del que dependan. Además, gestionan los asuntos diarios de su subdirección general. Estos cargos se asignan mediante nombramientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y pueden ser cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario correspondiente. Los nombramientos deben recaer en funcionarios de carrera del Estado o de otras administraciones, siempre que pertenezcan al subgrupo A1, según lo establecido por la ley. En resumen, los subdirectores generales son claves en la gestión diaria y la ejecución de las políticas en sus áreas de responsabilidad, siempre bajo la supervisión de sus superiores. Reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios. Los servicios comunes de los ministerios brindan asistencia técnica y apoyo a los órganos superiores y directivos del ministerio para garantizar el uso eficiente de recursos materiales, económicos y personales. Estos servicios se encargan de áreas clave como la planificación, presupuestación, recursos humanos, sistemas de información, asesoramiento jurídico, gestión financiera y control de servicios. Funcionan según las disposiciones de los ministerios con competencias en estas áreas, aunque algunos pueden depender funcional o jerárquicamente de otros ministerios. La gestión de estos servicios comunes puede ser compartida a través de dos vías. Coordinación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o un organismo vinculado, que prestará estos servicios a otros ministerios. Coordinación por la Subsecretaría del Ministerio o un organismo autónomo vinculado, que atenderá a todo el ministerio. En ambos casos, un Real Decreto determinará cómo se organiza y gestiona el personal que presta estos servicios. La Administración territorial, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En cada comunidad autónoma de España existirá una delegación del Gobierno,
cuya sede se ubicará en la localidad donde se encuentra el Consejo de Gobierno, a menos que el Consejo de Ministros decida lo contrario. Estas delegaciones están organizativamente vinculadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En las comunidades autónomas que abarcan más de una provincia, habrá un subdelegado del Gobierno en cada provincia, quien dependerá directamente del delegado del Gobierno. Además, en las comunidades autónomas uniprovinciales, se podrán establecer subdelegaciones del Gobierno por Real Decreto, siempre que se justifique por razones de población, volumen de gestión o características geográficas, sociales o económicas particulares del territorio. Directores insulares de la Administración General del Estado. Las islas donde se establecerán directores insulares de la Administración General del Estado serán determinadas reglamentariamente. Estos directores, con un nivel definido en la relación de puestos de trabajo, serán nombrados por el delegado del Gobierno a través de un procedimiento de libre designación. Los candidatos deben ser funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, y pertenecer a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1. Los directores insulares tienen una dependencia jerárquica del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o del subdelegado del Gobierno en la provincia, en caso de que este último exista. En su ámbito territorial, ejercen las competencias que esta ley atribuye a los subdelegados del Gobierno en las provincias. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en las comunidades autónomas se organizarán para garantizar el mejor cumplimiento de sus objetivos, dividiéndose en servicios integrados y no integrados en las delegaciones del Gobierno. La organización de los servicios no integrados se definirá mediante un Real Decreto, que será propuesto conjuntamente por el titular del ministerio correspondiente y el titular del ministerio encargado de la racionalización y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado. Si se trata de unidades con nivel de subdirección general o equivalente, se utilizará un Real Decreto; en caso de órganos inferiores, se empleará una orden conjunta. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente en su sector de actividad, que les asignará objetivos específicos y supervisará su ejecución y funcionamiento. Por otro lado, los servicios integrados estarán bajo la dependencia del delegado del Gobierno, o del subdelegado del Gobierno si corresponde, y actuarán siguiendo las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el ministerio competente en cada materia. Los delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en cada comunidad autónoma y son responsables de dirigir y supervisar la Administración General del Estado en su territorio. También coordinan internamente con las administraciones autonómicas y locales. Estructura y nombramiento. Rango. Los delegados del Gobierno son considerados órganos directivos con rango de subsecretario. Dependencia. Orgánicamente dependen del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente. Nombramiento. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno, basándose en la competencia profesional y experiencia. Deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley 3/2015. Suplencia. En caso de ausencia o enfermedad, el subdelegado del Gobierno designado asumirá las funciones del delegado. En comunidades autónomas uniprovinciales sin subdelegado, lo hará el secretario general. Competencias. Los delegados del Gobierno tienen diversas competencias que incluyen: dirección y coordinación. Impulsar y supervisar la actividad de la Administración General del Estado en su comunidad. Nombrar subdelegados del Gobierno y directores insulares, coordinando su actividad. Informar sobre propuestas de nombramiento de titulares de órganos territoriales. Información. Coordinar información sobre programas y actividades del Gobierno en la comunidad. Promover la colaboración con otras administraciones para informar a los ciudadanos. Recibir información de los planes de los ministerios para su ejecución en el territorio. Coordinación con otras administraciones. Facilitar la comunicación entre el Gobierno y la comunidad autónoma, así como con entidades locales. Fomentar convenios de colaboración, especialmente en programas de financiación estatal. Participar en comisiones mixtas de transferencias y cooperación. Control de legalidad. Resolver recursos administrativos contra actos de la delegación. Suspender la ejecución de actos impugnados y proponer suspensiones en otros casos. Velar por el cumplimiento de competencias estatales y promover acciones legales cuando sea necesario. Políticas públicas. Formular propuestas sobre los objetivos de los planes y programas ejecutados por servicios territoriales. Proponer medidas para evitar duplicidades en estructuras administrativas. Coordinar el uso de edificios administrativos y optimizar recursos humanos y materiales. Los delegados del Gobierno también son responsables de proteger los derechos y libertades ciudadanos, garantizando la seguridad a través de los subdelegados y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Tienen la potestad de recabar información sobre los servicios territoriales para asegurar una gestión coordinada y eficaz en su ámbito. En cada provincia, el subdelegado del gobierno actúa bajo la dependencia directa del delegado del gobierno en la comunidad autónoma. Este cargo tiene un nivel de subdirector general y es nombrado mediante un proceso de libre designación entre funcionarios de carrera clasificados como subgrupo A1. En las comunidades autónomas uniprovinciales, el delegado del gobierno asumirá las competencias que normalmente corresponderían a los subdelegados. Funciones del subdelegado del gobierno. Los subdelegados del gobierno tienen diversas responsabilidades esenciales que incluyen comunicación y colaboración. Mantener relaciones de cooperación con la comunidad autónoma y las entidades locales para coordinar la acción del gobierno en la provincia. Facilitar la comunicación de información relevante entre el gobierno y los órganos autonómicos, así como con las entidades locales. Protección de derechos y libertades. Garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y la seguridad pública, dirigiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia. Dirección de Protección Civil. Coordinar y dirigir las acciones de protección civil dentro de la provincia. Gestión de servicios. Supervisar y dirigir los servicios integrados de la Administración General del Estado, siguiendo las instrucciones del delegado del Gobierno y los ministerios correspondientes. Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. Utilización de recursos. Coordinar el uso de recursos materiales, especialmente los edificios administrativos en su territorio. Potestad sancionadora. Ejercer la potestad sancionadora y otras competencias que les sean delegadas o desconcentradas por la normativa aplicable. Los subdelegados del gobierno juegan un papel fundamental en la implementación de las políticas estatales a nivel provincial, asegurando una adecuada coordinación entre las distintas administraciones y garantizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Estructura de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. La organización de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se establece mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros, siguiendo la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta estructura incluirá, sin excepción, una Secretaría General, que actuará como el órgano de gestión de los servicios comunes, dependiente de los delegados o subdelegados del Gobierno. Elementos clave de la estructura. Secretaría General. Funciona como el núcleo de gestión de los servicios integrados, además de otros servicios y unidades que se determinen en la relación de puestos de trabajo. Integración y desintegración de servicios. La incorporación de nuevos servicios territoriales o la eliminación de los existentes se realizará a través de un Real Decreto, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio responsable del área correspondiente. Asistencia jurídica y control económico. La Abogacía del Estado proporcionará la asistencia jurídica, mientras que la Intervención General de la Administración del Estado se encargará del control económico-financiero, conforme a su normativa específica. Esta estructura garantiza un funcionamiento coordinado y eficiente de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, asegurando que todas las actividades se realicen con el debido control y supervisión. Órganos colegiados. Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado es un órgano colegiado que se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su principal función es coordinar las acciones de la Administración Periférica del Estado en relación con los distintos departamentos ministeriales. Las atribuciones, composición y funcionamiento de esta comisión serán reguladas mediante un Real Decreto, asegurando así una organización y operativa clara y efectiva. Este mecanismo permite una colaboración fluida entre las diferentes áreas del Gobierno, optimizando la gestión y la respuesta administrativa en el territorio. Los órganos colegiados de asistencia al delegado y al subdelegado del Gobierno. En comunidades autónomas pluriprovinciales. Cada comunidad autónoma pluriprovincial contará con una comisión territorial de asistencia al delegado del Gobierno, con las siguientes características. Presidencia y composición. La comisión estará presidida por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma e incluirá a los subdelegados del Gobierno de las provincias de su territorio. Además podrán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el delegado considere necesario. Funciones. La comisión desarrollará las siguientes funciones. Coordinación. Asegurar que las actuaciones se realicen de manera homogénea en la comunidad autónoma, cumpliendo los objetivos generales del Gobierno. Homogeneización. Establecer criterios comunes para el desarrollo de políticas públicas, garantizando su compatibilidad con las instrucciones de los departamentos ministeriales correspondientes. Asesoramiento. Brindar apoyo al delegado en la formulación de propuestas para simplificar la administración y optimizar el uso de recursos. Funciones adicionales.
cualquier otra función que el delegado estime pertinente para lograr los objetivos de apoyo y asesoramiento que la ley le asigna. En comunidades autónomas uniprovinciales. En las comunidades autónomas uniprovinciales, también existirá una comisión de asistencia presidida por el delegado del Gobierno, integrada por el secretario general y los titulares de los órganos y servicios territoriales que él considere necesarios, cumpliendo las mismas funciones mencionadas anteriormente. En subdelegaciones del Gobierno. Cada subdelegación del Gobierno tendrá su propia comisión de asistencia, presidida por el subdelegado, e integrada por el secretario general y los titulares de los órganos y servicios territoriales relevantes, cumpliendo funciones similares a las de las comisiones anteriores, pero enfocadas en el ámbito provincial. Esta estructura garantiza una coordinación eficiente y un apoyo efectivo en la gestión de las competencias asignadas a cada delegación y subdelegación.